Calcule la distancia entre el punto A de coordenadas -2, 3 y el punto medio del segmento de recta que une los puntos B de coordenadas -2, -2 y el punto C de coordenadas 4, 3. Vamos a ver la solución del ejercicio. Entonces, aquí vamos a aplicar dos conceptos básicos y fundamentales para solucionar este ejercicio. El primero tiene que ver con el punto medio de un segmento de recta. Vamos a ver cuál es el concepto del punto medio para un segmento de recta. Y el otro concepto importante que vamos a analizar aquí para poder resolver el ejercicio es hallar la distancia entre dos puntos. Entonces vamos a ver que el punto medio para un segmento de recta está dado por las coordenadas x1 más x2 sobre 2 y la coordenada en y1 más y2 sobre 2. Ese sería el punto medio de un segmento de recta comprendido entre dos puntos que llamaríamos P y Q, por ejemplo. Y la distancia entre esos puntos P y Q estaría dada por la ecuación raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Ahora bien, ¿de dónde salen esas ecuaciones? El punto medio y la distancia entre esos dos puntos. Bien, vamos a hacer aquí rápidamente un sistema cartesiano que nos va a permitir entender claramente ese concepto. Bien, ahí tenemos ya entonces bosquejado el plano cartesiano con un segmento de recta y vamos a decir que este es el punto P y este es el punto Q para ese segmento de recta y que vamos a definir dos cosas bien importantes acá. Primero, el punto medio de ese segmento de recta que comprende esos puntos P y Q. ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto medio? Asumiendo que para el punto P nosotros tenemos las coordenadas x1, y1. Para el punto Q tenemos las coordenadas x2, y2. Es decir, para el punto P tenemos x1 y y1, ¿verdad? Eso sería. Y para el punto Q tenemos las coordenadas x2 y y2. Entonces allí fácilmente podemos determinar el punto medio de ese segmento de recta y vamos a hallar el punto medio y sus coordenadas serían el promedio, es decir, sería x1 acá más x2 sobre 2 para este lado, para x, y para y fácilmente podemos denotar que sería y1 más y2 sobre 2. Eso es básicamente. Entonces, como ven, es muy fácil de determinar allí esa parte para poder calcular cuáles son las coordenadas del punto medio de ese segmento de recta teniendo dos puntos cualquiera ubicados en el plano cartesiano. Entonces es muy pero muy fácil. Ahora bien, ¿cómo hallamos la distancia entre esos puntos P y Q? Veamos aquí algo interesante. Notemos que aquí se nos va a formar un triángulo rectángulo. Ahí lo estoy denotando, color rojo. Por Pitágoras tendríamos fácilmente que la hipotenusa sería el cuadrado de x2 menos x1. Entonces con ese triángulo rectángulo que se nos forma allí, PQ al cuadrado va a ser igual a x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Si lo notan, la distancia PQ, que es la distancia que estamos buscando, va a ser igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. ¿Sí lo ven? Entonces note, la distancia horizontal, que es uno de los catetos, va a ser la diferencia entre el punto x2 menos x1 al cuadrado, y la distancia vertical, que es el otro cateto, va a ser la diferencia entre y2 menos y1 elevado al cuadrado, y eso me da la concordancia con el triángulo de Pitágoras. Como ven, es fácil, muy fácil. Ya con eso en mente, entonces podemos pasar a resolver el ejercicio sin ninguna dificultad. Entonces vamos allá, primero que todo, el punto medio de ese segmento de recta BC. Bien, ahora sí, entonces vamos a calcular el punto medio para el segmento de recta comprendido entre los puntos B y C. Punto B de coordenadas 2 menos 2 de acuerdo al enunciado del problema y el punto C de coordenadas 4,3. Entonces vamos a decir que de acuerdo a nuestra definición, este va a ser el punto de coordenadas x1, y1 y este va a ser el punto de coordenadas x2, y2. Con eso en mente, entonces podemos decir que la coordenada para x del punto medio va a ser, vamos a anotarla como x medio, va a ser igual a x1 más x2 sobre 2 y eso va a ser igual a x1, pero x1 es menos 2 más x2 que sería 4 sobre 2. Luego menos 2 más 4 me da 2 sobre 2 y eso me da 1. Entonces la coordenada x va a ser 1 y la coordenada del punto medio para y va a ser y1 más y2 sobre 2. ¿Pero cuánto vale y1? Miremos, sería menos 2 más y2, que sería 3 sobre 2, y eso me da menos 2 más 3, me da 1 positivo sobre 2. Es decir, que la coordenada del punto medio en y va a ser 1 medio. Y ahí está esa parte. Entonces llamemos a este punto el punto D, que sería de coordenadas 1, 1 medio. Ahora, ¿cuál es la distancia? La distancia entre el punto D y el punto A. Entonces ahora sí hallamos la distancia. Entonces la distancia entre el punto A de coordenadas
menos 2, 3 y el punto D de coordenadas 1, 1 medio. ¿Ok? Entonces ahí que tenemos. Entonces tenemos que la distancia entre los puntos A y D va a ser igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces note, el punto A de coordenadas menos 2, 3 va a ser por definición nuestro punto de coordenadas x1, y1, y el punto D de coordenadas 1, 1 medio va a ser por definición nuestro punto de coordenadas x2, y2, para que no se confundan. ¿Ok? Es mucho cuidado con los signos a la hora de reemplazar. Entonces tenemos la raíz cuadrada x2, entonces x2 va a ser 1 menos 2, que es la coordenada de A para X, y eso elevado al cuadrado. El menos de la fórmula con el menos que tiene la coordenada. Más Y2, que sería 1 medio, menos Y1, que sería 3, y eso elevado al cuadrado. Resolviendo eso, tendríamos 1 menos por menos da más, es decir, más 2, 1 más 2 me daría 3. Me daría 3 al cuadrado, más 1 medio menos 3. Eso sería el equivalente a 1 medio menos 6 medios. 1 medio menos 6 medios es 5 medios. Entonces menos 5 medios elevado al cuadrado. Entonces esto ¿qué sería igual? 3 al cuadrado sería 9 más 5 por 5 sería 25. 2 por 2 sería 4. Entonces esto sería igual. Mínimo común denominador 4. 9 por 4 36 más 25. Y aquí llegaríamos a la conclusión de que la distancia entre el punto A y D va a ser igual. 36 más 25 da 61 raíz de 61 sobre 4. Es decir, que la distancia entre el punto A y D va a ser igual a raíz de 61 sobre 2, porque el 4 lo podemos sacar del radical. Y esa es la distancia que estamos buscando. Como ven, es muy fácil. ¿Sí notó? Ahí está entonces la respuesta. Como ven, es muy fácil, basta con que tengamos claro el concepto de punto medio comprendido entre dos puntos y el concepto de distancia entre dos puntos, que lo sacamos fácilmente por el concepto del triángulo de Pitágoras. ¿Ok? Me da mucho gusto compartir esta información con ustedes, espero que haya quedado claro. Repasen el ejercicio cuantas veces sea necesario y los veo en una próxima oportunidad. Les habló Hernán Puentes de www.miprofesordematematics.com. Hasta pronto.